La Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud en Panamá ordenó el retiro de un lote específico del medicamento Pharmaton Kiddy Jarabe ante la alerta internacional de que este no cumple los controles de calidad. Se trata de una vitamina para niños. La alerta la presentó la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador, luego de comprobar que un lote del producto farmacéutico Pharmaton Kiddy Jarabe, que fue fabricado en Suiza y que expira en enero del 2015, presentó una serie de irregularidades. Tiene un aspecto turbio y partículas suspendidas, que no deben estar presentes dentro de la solución o el jarabe. También se encontró que tenía bajos niveles de las vitaminas que estaban presentes dentro del jarabe. Según los expertos en farmacología, el medicamento pudo haberse deteriorado producto de un mal almacenamiento. Es por ello que recomiendan no ingerirlo. 129404 y reportar el problema con el producto. Todas las documentaciones o toda la información que venga de parte del FDA y de otras entes que regulan los medicamentos, nosotros estamos haciéndolos públicos para que la ciudadanía panameña conozca esta información. Según las autoridades panameñas, no se ha reportado ningún tipo de reacciones adversas a esta medicina en nuestro país, pero activaron el sistema de farmacovigilancia. Kaira Saldaña, TVN Noticias. Y Cecilio López contó el drama que vivió tras estar atrapado por 12 días en una cueva del Amazonas. El espeólogo español afirmó que regresará al lugar tras su recuperación. Para él no hay peor lugar para accidentarse que la cueva en Chachapoyas, en la que estuvo atrapado 12 días. La primera es que es una zona muy inaccesible, se tarda muchísimo en llegar. La segunda es una cueva en exploración que no se conoce nada de ella. Entonces, planificar un rescate en una cueva en exploración que no se sabe nada, que hay que llevar material para la extracción y demás, también complica mucho el asunto. Y en tercer lugar, es en un país donde no hay grupo de rescate y entonces los grupos de rescate tienen que venir del exterior. A pesar del accidente a más de 400 metros de profundidad, el espeleólogo español Cecilio López III afirmó en una conferencia de prensa desde la clínica angloamericana que volverá a Amazonas. Estoy a la espera a ver cuánto va a tardar mi recuperación, pero sí, es mi pasión y en cuanto pueda hacerlo, pues volveré. Sí. Una meta que deberá concretar tras su recuperación total. El espeleólogo, quien lleva un corsé en la espalda debido a los dolores, ya fue dado de alta, pero esperará en la clínica hasta conseguir un vuelo en primera clase hacia Madrid, pues podrá caminar recién en un mes. Afortunadamente, Cecilio solamente sufrió una fractura incompleta del cuerpo de la vértebra lumbar tercera. Esto no ha afectado su canal medular y por lo tanto tampoco su médula espinal. Además de agradecer a todos los involucrados en su rescate, Cecilio recordó el momento exacto del accidente. Justo cuando ya íbamos a retornar, pues cuando había como un resalte de unos 5 metros, íbamos a bajar abajo, comprobar si continuaba y ya subir para arriba y retornar. Pero bueno, hubo un bloque que se desplomó, yo caía al suelo y bueno, en el momento de la caída pues ya me di cuenta que la situación era grave, que yo no iba a poder subir por mis propios medios. Resaltó además la labor de uno de sus compañeros al interior de la cueva, cuya ayuda fue de vital importancia para mantenerse con vida. Desde el momento del accidente hasta que pudo venir mi compañero, que por cierto fue rapidísimo, o sea, subir 400 metros, coger un saco de dormir y bajar en 4 horas y media que tardó, es casi un récord. La verdad que lo pasé muy mal porque yo estaba mojado, estaba con muy fuertes dolores y tuve que esperar solo allí hasta que llegara mi compañero. Muy posiblemente si hubiera sido cualquier otro, yo hubiera muerto por hipotermia porque estaba ya casi al límite. Añadió que empezó a explorar cavidades en 1992, que llega con su equipo cada 2 años a nuestro país para hacer labores de investigación arqueológica y que en esta ocasión todavía estaban en etapa de exploración de la segunda cueva más profunda del Perú. Ayer el ministro Otmar Oduber hizo el anuncio de que Radisson Hotel fue vendido a un grupo de inversionistas locales llamado Aruba Growth Funds, quienes tomarán a su encargo el manejo de esta cadena hotelera. Durante una conferencia de prensa el lunes en la mañana, el ministro de Turismo, Transporte, Sector Primario y Cultura, Otmar Oduber, compartió la grata noticia de que Radisson Hotel fue vendido a un grupo de inversionistas locales.
El mandatario explicó que habían varias conversaciones donde recibieron la visita de altos ejecutivos de Carlson Group y de la familia Carlson, y durante cual el gobierno compartió con ellos cuál es el manejo que se tiene y cuáles son las preocupaciones que pueden haber por ciertos grupos en nuestra comunidad y el gobierno, seguros sobre la temática de lo que se trata, el All Inclusive. Asimismo, el mandatario dio felicitaciones a las transacciones que se llevaron a cabo. Él notificó que después de que 13 grupos estuvieran interesados en la venta y la compra del edificio de Carlson Group, que es donde Radisson opera, en este proceso 5 grupos quedaron elegidos y finalmente, después de tomar todos los pasos necesarios, quedaron con 3 grupos, de los cuales habían grupos de All Inclusive en ellos, y se llegó a la decisión final que el grupo que compraría esta propiedad sería el grupo de Aruba Growth Funds. Se trata de un grupo local donde tiene un consorcio de personas que son accionistas. El proceso para lo que trata la finalización de la compra del edificio de Radisson está encaminado hasta fin de año. En las redes sociales apareció una historia de amor, lucha y música. Salma, una niña con un tratamiento contra el cáncer, le cantó al artista Carlos Vives uno de sus temas y logró que el cantante se volviera loco de amor por ella. Ella es Salma Ricciani, tiene 4 años y logró lo que muchas mujeres desearían de Carlos Vives, que él le cantara y le pidiera matrimonio. Estoy tragado de ti. Salma padece cáncer, vive en el sur de la Florida y su sueño ha sido conocer al cantante colombiano. Pasa día y noche cantando sus canciones, así que su padre Khaled decidió publicar este video en las redes sociales y así ayudar a hacer realidad ese sueño. La espera no fue larga. Vives aprovechó su red social para entregarle su amor a esta princesa. Gracias por cantar mis canciones. Quiero casarme contigo. Pero si Carlos está loco por entregarle su corazón profundo, Salma está loca por haber logrado que Vives supiera que ella existe. Gracias a todo el mundo. Yo también estoy loca por conocerte. El encuentro entre este par de locos aún está pendiente, pero el palpitar de sus corazones los unirá en una sola voz cantando. Y en Aruba existen hoteles de todos los gustos, estilos, clases y precios, pero todo seguramente bajo el mejor estándar de calidad y servicio. Nuestros visitantes, dependiendo de su preferencia, podrán elegir entre una gran variedad de hoteles que ofrece nuestra isla. Alojarse no es problema en Aruba. Este país cuenta con opciones que complacen todos los gustos de quienes la visiten. Los hoteles van desde los familiares hasta los exclusivos para adultos, desde los más sencillos y cálidos hasta los más lujosos. Hay planes con todos los servicios incluidos o cómodas suites con baterías de cocina, comedor y sala de estar. En materia hotelera en Aruba existe un abanico de posibilidades que incluye deportes, variedad de tiendas, hermosas habitaciones y hasta casinos. El sistema de tiempo compartido también es una posibilidad en Aruba. Un buen número de edificios están a la disposición del visitante para escoger. Los complejos hoteleros esperan al turista para que, en conjunto con sus paradisíacas playas, hagan de las próximas las mejores vacaciones solo aquí, en Aruba. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.